académicos y consejeros y consejeras que ahora integran la SOME, supone que en el regreso pasa algo similar, que la experiencia práctica adquirida en el órgano electoral permite el retorno. La verdad es que es bastante difícil, no quiero justificar mi historia porque usted sabe muy bien que yo fui en esos casos, llegué primero aquí, me fui al tribunal electoral y siempre estuve aquí. Sin embargo, sí lo quiero ilustrar con mi propio caso. El retorno, si uno no ha tenido la formación previa, sí es complicado. Sí es difícil, ¿no? Por lo tanto, suponer que casi de manera automática hay forma de regresar a un espacio como la asociación en clave académica es bastante complejo, ¿no? En ese sentido, con lo cual me parece que sí tenemos que establecer como un asunto de discusión interna y sabernos y vernos en dónde nos vamos a relacionar para el futuro. Pero esa es una tarea que le tocará a las nuevas generaciones. Afortunadamente, la característica de nos permite opinar poco y no tener responsabilidades. Eso es una enorme virtud, no se preocupen. Que por cierto, en este país he perdido porque ahora los ex de algo se la pasan opinando y diciendo, no, creo que es mejor un espacio como esto para poder socializar algunas opiniones y ver hacia el futuro. Muchas gracias. Esas son las cuentas que estamos haciendo. Vamos a tratar de circunscribir las intervenciones a unos 10-15 minutos para que podamos escuchar a todos y para que podamos asistir después a la conferencia que se impartirá después a la 1:40. Luis, pues le agradecemos mucho a Luis, creo que es una participación muy pertinente y seguimos en el orden cronológico. Ahora sí le damos la palabra a Leonardo a Jaime Rivera. Jaime Rivera fue el primero de los presidentes de la SOME, después de constituida. Pues Jaime, adelante. Gracias. A ver, primero expreso el enorme placer que me da estar en una mesa como esta, compartiendo con colegas con los que he convivido por muchos años. Tengo la impresión de que es la primera vez que se hace una mesa de expresidentes, lo cual habla ya de una asociación con larga historia y también habla de que ya estamos viejos. Creo que uno de los chistes más recurrentes y realistas de los últimos años en la SOME ha sido sobre un proceso que se vive en todas las sociedades contemporáneas, el envejecimiento. Cuando comenzó este grupo de estudios electorales, pues, la mayoría rondábamos los 30 años y de ahí para abajo. Ha corrido mucha agua bajo el puente y aquí estamos. Creo que una de las formas de abordar y de ilustrar el papel que ha tenido la SOME o la relación que ha tenido la SOME con el contexto político es por medio de su agenda temática, que creo que refleja mucho cómo una asociación como esta, concentrada en fenómenos eminentemente políticos, lo electoral y las aristas y los factores que le rodean, se ha reflejado en cómo esta asociación, cómo los participantes, los estudiosos de estos temas, hemos tenido que ir modificando nuestra lógicamente. Del grupo, ¿qué podemos decir del grupo de estudios electorales, grupo especializado de estudios electorales, que era una de las modalidades creadas por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, el COMEXO,
en torno al cual hubo una acción pionera, me parece que Chapala, ¿verdad? Donde estuvieron Leonardo, estuvo aquí, en Valle de Bravo. Sí, en Valle de Bravo, bueno, estamos hablando de la prehistoria, yo estaba muy chiquito. Bueno, a ver, en esa, hay una primera etapa que está marcada principalmente por el grupo, todavía como grupo de comercio, grupo de estudios electorales que realizaban en los seminarios, pues ya encuentros nacionales de estudios electorales. ¿Cuáles eran los temas? Los voy a mencionar escuetamente en el entendido de que pues, aquí todos entendemos a qué nos vamos a referir, pero como para ilustrar la evolución de la agenda temática de la SOME, que es en buena medida la evolución de la agenda pública de México en materia electoral. Primero, el primer punto que yo creo que se planteó desde la primera reunión y las siguientes de 86 y de 89 fue sobre la relevancia de las elecciones en la vida política nacional. Parecería una obviedad que las elecciones son relevantes para la vida política, pero no era una obviedad. El primer descubrimiento o el primer asunto por discutir era si en México las elecciones eran importantes. Y era casi una extravagancia. Hago un pequeño paréntesis personal. Mi tesis de maestría, que la culminé entre 1986 y 87, fue sobre materia electoral. Y debo decir que tanto mis colegas como algunos de mis asesores me miraban con extrañeza. Porque estudiar las elecciones no era un asunto muy relevante. Pero eso fue, y creo que este grupo terminal de la SOME tuvo el tino de reconocer que sí era relevante y que lo estaba haciendo cada vez más. Bueno, enseguida vino el vendaval de 1988 que puso en la agenda nacional las elecciones. Un siguiente punto relevante de lo que tratábamos aquí era el de las elecciones, la dinámica de la política local, porque creo que en buena medida la transición de México a la democracia vino de la provincia hacia el centro. Por supuesto, comenzó con Baja California, con la primera gubernatura ganada por un partido diferente al PRI, y otras elecciones en las que hubo también cambio de gobierno, Guanajuato, pues Chihuahua, y algo que a mí me dio mucha materia para estudiar los conflictos electorales. Como yo vivía en Michoacán, ahí siempre teníamos mucha materia y yo debo reconocer que gracias a la conflictividad de Michoacán, yo gané algún lugar en la nomenclatura de este grupo, porque además Michoacán era un tema que atraía la atención incluso internacional, porque en materia de conflictos electorales Michoacán se pintaba solo. Y ese era uno de los temas, los conflictos electorales, y hay que decir también, toda una gama muy amplia e imaginativa de modalidades de fraudes electorales. Ese era uno de los temas también. Podremos decir que toda esta primera etapa va de finales de los 80 a principios de los 90, ¿no? A mediados de los 90, los encuentros de estudios electorales se van a concentrar, por un lado, en las reformas electorales. La primera gran reforma se da en 89, de la historia, ¿no? La era prehistoria. Y el reclamo democrático. Creo que eso era algo que marcaba mucho los encuentros de los estudiantes, de estos estudiosos de estudios electorales. El reclamo democrático expresado por muchas formas, desde los partidos, desde la prensa, desde organizaciones de la sociedad civil, que hicieron de
el reclamo democrático un tema central de la agenda política nacional. Surgieron agrupaciones como Alianza Cívica, Movimiento Ciudadano, Movimiento por la Democracia, Ciudadanos, Movimiento, una variedad de organizaciones y que se reflejaban de alguna manera también en los estudios de esta todavía germinal asociación. Y vino después la reforma electoral más profunda, la de 1996, yo creo que esa es fundacional, y que además vino acompañada enseguida de grandes cambios políticos, la pérdida de mayoría en la Cámara por parte del PRI, la elección del Distrito Federal que le dio triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas, y de pronto la multiplicación de triunfos de la entonces oposición. Yo creo que 1996-1997 marca un hito en la historia de México cuando parece que el reclamo democrático y nuestra aspiración de verdadera democracia para muchos venía desde 1977. De pronto nos encontramos en un nuevo paisaje, en un nuevo contexto político. Pareciera que habíamos ingresado al territorio democrático, aunque no haya sido mediante un acto fundacional demasiado visible. Quizás sea como cuando transitamos por una carretera y pasamos de Michoacán a Guanajuato. Bueno, no hay muchos cambios, algo que Guanajuato está más desarrollado, tiene más progreso, pero digamos, no es un cambio no muy perceptible. Y creo que así lo vimos entre el 96, 97, y ya cuando se hizo muy ostensible el cambio que teníamos fue en 2000, con el cambio, con la alternancia en la presidencia. Y ahora, ¿cómo se gobernaba el país? Bueno, ese era un gran tema para esa agrupación académica, ¿no? La cultura cívica se volvió un tema central para la gobernabilidad democrática, lo había sido también para la transición democrática y ya me acabé el tiempo, voy a abreviar. Bien, otro tema que se abrió aquí a mediados de los 90 y que se fue profundizando ya en los años siguientes fue los análisis estadísticos, los métodos de análisis estadístico de las elecciones, la geografía electoral medida desde muchos ángulos, con parámetros, con indicadores, construcción de índices. Otro fue el sistema de partidos, medir el sistema de partidos desde diversos ángulos, con distintos métodos y enfoques, ¿no? Continuaron las alternancias en las entidades federativas, se hicieron prácticamente normales. Y bien, ¿qué nos correspondería ahora ante un nuevo contexto histórico en el que ha cambiado sustancialmente el sistema de partidos? Algunos de mis colegas se pasaron años experimentando fórmulas para medir el sistema de partidos y ya que lo habíamos encontrado, el sistema de partidos que conocíamos ya desapareció. Entonces, hoy hay que experimentar otros. Aquí está Rosa María, que también tiene este nuevo reto, ¿no? Bien, ¿qué nos tocaría hacer en el nuevo contexto político? Bueno, por un lado, continuar los estudios de carácter académico frente a los nuevos fenómenos, continuar la formación de investigadores especializados en materia electoral, que creo que es una de las grandes aportaciones de un espacio como este, que no es que aquí se les forme, pero aquí se inspira, se crean grupos de trabajo, se intercambian ideas, enfoques, métodos que resultan realmente muy estimulantes y que ha permitido la formación de yo diría que por lo menos 2 generaciones de investigadores electorales. La SUNED ha sido también un semillero de profesionales electorales, algunos académicos que se convierten
con funcionarios electorales, más bien estamos aquí. Y ya termino. ¿Qué nos tocaría entonces? Pues yo creo que seguir contribuyendo a la deliberación pública en un contexto de muchos cambios, de mucha incertidumbre, y quizás lo más importante que puede hacer una asociación como esta sea seguir planteando preguntas pertinentes y tratar de responderlas, pues con lo que los académicos saben hacer: pensar, investigar, deliberar y criticar. Gracias. Nos da pena interrumpir una plática tan amena y también construida, pero pues el tiempo es implacable, no se estira. Vamos a tener en segundo lugar a nuestro querido compañero, también presidente, Leonardo Valdés. A ver, Leonardo, te pasamos el micrófono. Gracias, Silvia. Un privilegio estar aquí con ustedes, con mis colegas expresidentes que han conocido lo complejo que es conducir los trabajos de una asociación tan heterogénea, tan plural, tan dinámica como ha sido en estos años la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Y les agradezco a todos ustedes y a quienes también fueron presentes, pero no pudieron estar en este momento aquí, también haciéndoles un sentido de reconocimiento. Y también agradecerles mucho a ustedes que están presentes, que están atentos a lo que estamos platicando. Yo, como ya soy muy viejo, más que Jaime, creo que en la sociedad solo Javier Santiago es más viejo que yo, o por lo menos seré más viejo que yo. Como ya soy muy viejo, voy a empezar con una anécdota y después voy a plantear tres reflexiones sobre tres cuestiones problemáticas que creo que tenemos que enfrentar como asociación. Primero, el encuentro que fue el 8º Encuentro Nacional de Investigadores en Guanajuato en el año 96, nos dieron la noticia que con esto iba a desaparecer los grupos especializados, y entonces empezamos a pensar qué hacer. Y empezó a nacer ahí la idea de crear una asociación civil. Ya se relató la historia someramente, está en la página de Wikipedia de la SOME, y no me detengo a detalles. Pero hubo otro debate interesante, un debate interesante que tenía que ver con la creación del IFE, su primera elección en el 91. Silvia estaba enojada porque se había recuperado después de la caída del 88, y publicó un libro sobre la recuperación del primer 91. Había pasado la elección del 94, una elección con alta participación, con un padrón renovado, y nosotros estamos discutiendo sobre la transición, ya lo decía Jaime. Y había muchas opiniones, diversas opiniones. En una de las mesas en las que se discutieron más en términos más álgidos, yo me atreví a decir algo parecido a lo que decía Jaime, este auto que pasa de Michoacán a Guanajuato, o de Guanajuato a Michoacán. Pero yo en aquel entonces usé la figura del avión. Y les dije, a ver, esto de la transición es como cuando va uno en un avión de un país a otro, de México a los Estados Unidos, pasa uno sobre la frontera y no se da cuenta. Se da uno cuenta cuando aterriza el avión, llega uno a la oficina de inmigración, al puesto de inmigración, y le piden uno el pasaporte y la visa. Y entonces tiene uno que mostrar. Y ahí cae uno en cuenta que ya no está en donde estaba. Yo decía que en el 94 habíamos cruzado la frontera porque teníamos una nueva autoridad electoral, con un nuevo código electoral que permitía una competencia más equitativa por el poder político. Efectivamente, el PRI no había perdido, pero que
no tenía que ser condición para la implantación de la democracia que el PRI perdiera. Y decía, en el 97 vamos a enseñar la visa, vamos a enseñar el pasaporte. ¿Y qué sucede? Y esa enseñada de visas, esa enseñada de pasaporte fue lo que refería Jaime. El PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados en el 97 y pierde la jefatura de gobierno del Distrito Federal, que yo sé que suena chilangocentrista, pero nos gusta o no, es el segundo puesto ejecutivo más importante de este país. En ese momento creo que en la SOMED nos dimos cuenta que la cosa estaba cambiando, que aquello que estábamos discutiendo respecto de si las elecciones eran importantes o no, cuando empezamos a discutir esta cosa, ya nos había rebasado. Las elecciones eran importantes, los ciudadanos estaban haciendo uso de su voto para impactar el sistema político, para promover cambios. Eso nos abrió un mundo muy interesante de temas, ya Jaime los ha reseñado, en donde nuestros colegas, investigadoras, investigadores, estudiantas, creo que no existe, fueron aportando conocimiento, fueron aportando investigación y fueron nutriendo a la sociedad de una racionalidad y de una perspectiva crítica para enfrentar el fenómeno nuevo que estaba sucediendo en nuestro país. Dejo la anécdota, dejo esta reflexión para decir lo que me parece son las dos cuestiones que tenemos que enfrentar. Uno, la integración de la sociedad. Cuando empezó, éramos, la verdad, un club de amigos y nos gustaba reunirnos y la pasábamos bien. Y de pronto, con esto de que surgió el ICE y de que integraron su servicio profesional electoral, empezaron a llegar nosotros, que no eran nuestros amigos, que después se hicieron nuestros amigos, por supuesto, pero eran funcionarios electorales. Ellos necesitaban una acreditación y el presentar la ponencia les daba puntos en su servicio profesional electoral. Empezaron a llegar consejeros electorales locales, algunos federales. Nombramos a Pepe Golden miembro honorario de la asociación, cuando era consejero y presidente del IFE. Y empezó a mezclarse aquí esta situación rara del académico que plantea problemas y el funcionario electoral que resuelve problemas. Yo creo que eso enriqueció enormemente a la asociación. Creo que tenemos que profundizar en esa experiencia. Tengo la impresión de que se nos han empezado a alejar los funcionarios electorales, porque ahora en el servicio profesional electoral ya no les sirve venir a presentar una ponencia, ya tienen una cosa ahí, sus maestrías, en la escuela del Poder Judicial, cosas muy sofisticadas. Creo que tendríamos que encontrar la fórmula de volverlos a traer. Los consejeros electorales no se han ido, esos son los grillos, entonces están pensando en las relaciones políticas que pueden hacer la SOMED para avanzar en sus posiciones. Algunos hasta llegaron a ser consejero presidente del Instituto entonces Federal Electoral, ahí echándole colmillo a la grilla. No lo estoy acusando, estoy reconociendo que yo también lo soy. Pero lo cierto es que tenemos que recuperar el funcionario electoral. Y para eso tenemos que pensar en algunos, no solo temas, sino procesos de trabajo y de discusión que traigan sí lo que de la operación de las autoridades electorales en nuestro país. Y tenemos que pensar con ellos cómo enfrentarlo. Por supuesto, nosotros como académicos planteando la problemática, pero abriéndoles el espacio para que encuentren respuestas a esos retos, para que encuentren fórmulas innovadoras para enfrentar estas cuestiones. Hoy tuvimos una mesa de voto electrónico. Un colega académico planteó el muy interesante tema de la ciudadanía cibernética. Un consejero electoral, que aquí está presente y no me dejará mentir, planteó que, bueno, sí vamos a avanzar para llegar a ser ciudadanos cibernéticos, pero hay que ir pasito a pasito, poquito a poquito. Tenemos que ir convenciendo a los políticos que esto se puede hacer, pero no podemos
tirar por la borda la confianza que se ha construido. Porque si tiramos la confianza en un acelere de ya mañana hacemos votaciones por internet, estamos tirando al niño con el agua sucia. Hemos construido en un niño una confianza que tenemos que cuidar. La tienen que cuidar los funcionarios electorales, por supuesto, y la SOME tiene que perturbar a ella. Tenemos también que enfrentar con mayor rigor el tema de la renovación generacional. Nos hemos ido haciendo viejos, ciertamente. Jaime Santiago y yo lo podemos atestiguar sin ningún problema. No, Jaime siempre fue el más joven de todos. Pero tenemos que empezar a pensar cómo vamos a traer jóvenes investigadores y jóvenes funcionarios electorales también, y jóvenes consejeros electorales. Creo que la escuela de verano que se organizó en la UNAM con apoyo de otras universidades es un experimento que tenemos que profundizar y que tenemos que mejorar. Es un espacio en el que a estudiantes de maestría, de doctorado, podemos captar, podemos traerlos a los temas, podemos no solo ayudarles a que hagan mejores tesis de maestría y doctorado, sino también ayudarlos a que hagan un esfuerzo de incorporarse a la dinámica de la sociedad. Tenemos que profundizar el pluralismo. Yo no sé por qué, y no voy a culpar a nadie, pero el primer concurso de tesis en materia electoral tuvo nombre y apellido. Se llamó Manuel Cloutier, y le pedimos a la familia Cloutier que nos regalara algo para darle al que ganó el primer lugar. El segundo concurso de tesis tuvo nombre y apellido. Se llamó Jesús Reyes Heroles, y le pedimos a Federico que nos regalara algo distintivo de su familia para regalarle a los ganadores, además del dinero y del diploma. El tercer concurso de tesis de estudios electorales tuvo nombre y apellido Eberto Castillo Martínez, y le pedimos a la Fundación Eberto Castillo que nos regalara algo, y ya algo nos regalaron. En los tres casos tuvimos esa generosidad. Creo que tenemos que enfatizar en eso. Esta sociedad es una sociedad plural. Caben todas las opiniones, caben todos los partidos, caben hasta los que no les gustan los partidos, caben hasta los antipartidos, caben hasta los que no les gustan las elecciones. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a discutir, porque estamos dispuestos a aprender, porque estamos dispuestos a caminar juntos en la construcción de una democracia que al final del día creo es lo que nos une a todos. Gracias. Pues muchas gracias, Leonardo, de toda rapidez. Tu capacidad de síntesis fue excepcional. Bueno, pues continuamos en esta serie de presentaciones con Pablo Javier Becerra. A ver, Pablo, vamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que efectivamente se nos haya invitado a los que hemos desempeñado la responsabilidad de presidentes, que no se nos condene al ostracismo, sino que se nos permita hablar siendo expresidentes. No, no es cierto. Siempre, todos los que hemos ocupado algún cargo en el Consejo Directivo de la SOME, seguimos participando en la SOME, porque efectivamente la SOME es un patrimonio de todos los académicos y luego funcionarios electorales que lo hemos venido desarrollando. Personalmente, yo asistí por primera vez al grupo especializado hace ya 29 años en Pachuca, que era el tercero. El primero y el segundo eran una especie de leyenda. Creo que del segundo llegaban a sacar un libro en 2 tomos, si no me equivoco, ¿no? Pero al que yo alcancé a ir ya fue en el año 90, finales de 90, la víspera de la elección de 91. Y precisamente lo que discutíamos era
pues qué onda con el nuevo IFE. De hecho, se estaba estrenando la nueva institucionalidad electoral y básicamente los que nos reuníamos éramos unos cuantos académicos que por pura ociosidad estudiábamos lo electoral y los partidos. A partir de ahí, sin embargo, el grupo fue adquiriendo tal solidez que muchos de nosotros fuimos haciéndonos consejeros electorales o algunos académicos nos fueron pidiendo, por ejemplo, el IFE nos pidió, recordarás, Leonardo, impartirle algunos cursos en algunas zonas. En Guanajuato, por ejemplo, fuimos a Coahuila, fuimos a Guerrero y empezamos a trabar relación no solo con el nuevo IFE, sino también con los que en aquella época eran o comisiones estatales electorales o institutos. De tal forma entonces que fuimos combinando la mera especulación que teníamos como académicos con el ir a los estados donde estaban ocurriendo las cosas y donde se estaba construyendo una nueva institucionalidad. Me cuesta trabajo pensar que ya casi tengo 30 años en este negocio, ya estamos viejos, aunque no puedo rebasar evidentemente a Javier Santiago y a Leonardo Valdés. Bueno, Juan Reyes sí nos rebasaría, creo que a todos, es cierto. Juan Reyes, por eso yo creo que ya no vino aquí. Pero bueno, yo recuerdo muy bien que en el primer encuentro al que fui resultó electa Silvia, precisamente, como coordinadora del grupo especializado, y Silvia coordinó un proyecto de investigación de las elecciones del 91, ¿recordaron? Que dio lugar a un libro precisamente que publicaste, ¿no? En tu editorial GB Editores, en 1991, La difícil recuperación, la jornada y ese editorial, ¿no? GB, sobre la recuperación del 91. Y yo me acuerdo que para ese proyecto fuimos, por ejemplo, a entrevistar a los funcionarios del nuevo IFE, allá en el Distrito Federal lo hicimos un operativo de observación electoral, eran de los primeros operativos de observación, aun cuando no estaba en la ley la observación todavía. La ley llegaría a la observación después. Pero por la vía de hechos, gracias a las relaciones de Silvia, pues logramos que la Junta Local del IFE, recordarás, nos diera acreditación de observadores y de ahí pues agarramos la observación. Recuerdo que, por ejemplo, en Guanajuato, en la elección del 95, cuando fue electo Fox, también por ahí hubo muchos observadores. La década de los 90 en este sentido ahí fue crucial. La SOME fue acompañando todo ese proceso mediante sus encuentros y mediante sus publicaciones. Obviamente, publicar era muy complicado. Recuerdo cuando sacamos la revista Estudios Electorales, que a mí me tocó la suerte de sacar los primeros números, que era un proyecto interesante. Yo nunca había publicado una revista, pero logramos sacar un buen formato con Juan Pablo Editores, y obviamente pues yo que estaba encargado de esa primera revista, yo era el secretario académico de la SOME en estos días, pues tenía que estar al tanto con todos los textos, incluso entrar con los dictaminadores, hacerla con nuestra editora, una editora que colaboró con nosotros en los primeros 2 números, hacer incluso la corrección de estilo para que las primeras revistas, los primeros números de la revista mexicana de estudios electorales, a mí me tocaron los primeros 4, fueron, o los primeros 2 o 3, no me acuerdo ya bien, pero los primeros 3, si no me equivoco, pero era un verdadero libro colectivo, cada número de la revista, y nos esforzamos por dar el máximo nivel de comprensión a los textos, de dictaminación, aunque estábamos haciendo los pininos y ya las generaciones posteriores del Consejo Directivo de la SOME, pues ya lograron meterle una serie de mejoras
y actualmente pues tenemos ya a la Revista Mexicana de Estudios Electorales como un referente fundamental, ya solo en formato electrónico, que además nos facilita mucho. Yo recuerdo cuando teníamos que ir a los congresos, ¿que dónde va a ser el congreso ahora? Pues en Guanajuato. Teníamos que llevar cajas de los libros, por ejemplo, los libros que publicábamos en la UAM, recordarás, Leonardo, nuestra famosa serie de anuarios que inició Leonardo Valdés. Y luego teníamos que llevar la revista, Carla lo recordará muy bien, cómo teníamos que estar llevando, pues tráete 200, y había que llevar 200, 300 ejemplares de la revista. Hoy es mucho más fácil, hoy todo eso ya es electrónico, pero todo eso nos costó esfuerzo, muchísimo esfuerzo. Lo hicimos con mucho gusto, porque todo eso, pues, todos lo sabemos, básicamente ha sido tiempo que le robamos a nuestro trabajo, a nuestra familia. Nuestras familias nos han llegado a odiar por esa razón. Hay que estar al pendiente de todo eso, organizar un congreso, ¿no? Porque lo saben muy bien ahora ya Olga, Angélica, bueno, y Ricardo, lo duro que es negociar con las sedes, por ejemplo, los institutos de cada estado, tribunales electorales de cada estado, el Tribunal Electoral Federal, bueno, el Poder Judicial de la Federación, el IFE, luego INE, han sido fundamentales para poder llevar a cabo los trabajos de la zona. Desde ese punto de vista, por ejemplo, el tema que se planteaba para esta mesa de viejitos, de expresidentes, era básicamente cuáles han sido los aportes de la SOME. Yo creo que la SOME ha hecho muchos aportes. Como fisgones y chismosos que éramos de lo electoral, entramos exactamente en un periodo fundamental de la transición, en torno a la elección del 88 y el periodo posterior. Yo creo que nosotros desde la SOME y desde las instituciones que estuvimos, vimos cómo nació, creció y se fortaleció el IFE. El hecho de haber ido a impartir diplomados, haber hecho actividades con las juntas locales en distintos estados de la República fue muy importante, porque nos ayudó a aprender. Pero además luego también muchos de nosotros, muchos de nuestros colegas fueron agarrando caminito. Leonardo Valdés fue consejero presidente, el último consejero presidente, bueno, no el último, porque luego estuvieron los rotatorios, pero el último de veras, fue un miembro de la SOME, fue Leonardo Valdés. Javier Santiago ha sido consejero en el Consejo General, Jaime Rivera, por supuesto, actual consejero en el Consejo del INE, Juan Reyes del Campillo en el Instituto Electoral del Distrito Federal, su servidor, que por ahí también ha andado, bueno, Luis Miguel, que está en el Instituto Electoral de Guanajuato, Carlitos por allá, que estuviste, tú eres ex de allá, del IEDF, Olga igual, ¿no? Que también anduvimos por allá. Entonces creo que desde todos los puntos, como funcionarios electorales, como académicos, como analistas, escribiendo nuestros artículos, o nuestros libros, o desarrollando las tareas propias de la organización electoral, todos los que estamos aquí somos coautores de una gran obra. Ahora sí, como en los spots del INE, todos nosotros hemos sido coautores de una gran obra, la obra de un sistema electoral que ha garantizado a la fecha 3 alternancias en la presidencia, 2000, 2012 y 2018. Y a todos nosotros, obviamente, nos toca defender este patrimonio común, que es esta institucionalidad electoral, un poco abigarrada, si se quiere, tal vez un poco cara, ¿no? Pero de una u otra forma que ha sido esta institucionalidad electoral la que nos ha permitido que el país haya vivido estas 3 alternancias en la presidencia y que a nivel de los estados tengamos hoy, creo que si no me equivoco, si no me falla la memoria, solamente 5 estados en los que no ha habido alternancia en la gubernatura. En 27 ya la ha habido.
y muchos de nosotros hemos seguido esos procesos en el análisis o en la actuación como consejeros o como funcionarios electorales. En ese sentido, pues no me queda más que desear pues una larga vida a la SOME y que dentro de poco, bueno, no dentro de poco, que podamos estar celebrando los siguientes 30 años y esperemos que algunos de nosotros aún sigamos por acá, por lo menos que lleguemos a los 50 años de la SOME. Muchas gracias. Ahora le agradecemos a Javier recordarnos nuestros orígenes remotos y le pedimos a Víctor que nos hable pues más de nuestros presentes y retos, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Desde luego, muy emocionado y honrado de poder ser integrante de este panel y desde luego ver tantas caras, amigas, amigos, como decía Pablo, pues hemos hecho una historia común en mayor o menor medida y esa es la sumatoria que creo que todos debemos congratularnos de haber llegado hasta este punto en el camino, ¿no? Y desde luego lo que nos vislumbra el futuro, que yo lo veo brillante, lo veo justamente con esta positividad que nos ha dado esta acumulación de experiencia. El que les habla es el séptimo de una ruta, es decir, el séptimo presidente de 9 que con la actual gestión pues han conformado esta etapa institucional, ¿no? Moderna, digamos, de la SOME, ¿no? Desde su fundación. Desde luego es muy válido mencionarlos por su nombre y a sus equipos y evidentemente eso también es muy importante reconocerlo. O sea, los que estamos aquí no pudiéramos haber llegado al resultado bueno, malo, regular que hayamos obtenido si no hubiéramos contado con nuestros equipos, tanto la gestión administrativa como los propios consejos directivos que han sido también importantes para esa coadyuvancia, pero desde luego los encabezamientos que han sido para Jaime Rivera, para el propio Leonardo Valdés, para Juan Reyes del Campillo, para Pablo Javier Becerra, para Ernesto Hernández de Uzagaray, para René Valdivieso, un servidor, Eduardo Medina Torres y ahora actualmente Angélica Casarín Martínez, pues ciertamente hay que dejar esa evidencia bien, perfectamente constatada. Y desde luego también agradecer mucho ese acompañamiento que hoy tenemos desde hace muchos años de Israel, de Carla Durán, ¿no? Todo el equipo de Teracom, que pues también han sido importantes en este crecimiento, ¿no? Y yo creo que en ese sentido también hay que hacer ese esfuerzo muy importante para ver que cada ladrillo que se ha puesto en SOME pues ha sido un ladrillo muy importante, ¿no? Y desde luego el equipo actual que también ayuda en otros campos, en otros ámbitos como la revista. En esta oportunidad estoy teniendo la oportunidad de presidir por segunda ocasión, gracias a la confianza del actual consejo directivo, pues apunta precisamente a un esfuerzo que creo que ha sido destacado ya por mis antecesores en el uso de la palabra, y que de alguna manera apunta a una cuestión interesante. Es decir, creo que el gran reto que la SOME se logró marcar y empezó y está logrando empezar a despegar es de alguna manera los retos no solamente institucionales, sino los retos de la internacionalización. Yo escuché en los primeros momentos en que la SOME se convirtió para mí en un referente, digamos, curiosamente, pero yo bastante viejo, soy el más joven en edad. No puedo retar a Badú ni a Garcés, porque ya se atribuyeron los roles aquí, Leonardo, Javier, y si quieres meter a Juan Reyes, pues bueno, no. Pero en todo caso, yo estoy corrido sin aceite y por terracería,
Entonces, bueno, me he esforzado para ponerme al mismo nivel de mis colegas. Entonces, pero bueno, entonces quitando ese reto testimonial y de autorreflexión, lo más interesante que ha, creo que, dado la SOME es su internacionalización. Yo creo que el hecho de que hoy hablemos de un Congreso Internacional de Estudios Electorales, yo se lo escuché por primera vez y ha sido una meta que en eso hemos compartido mucho esa percepción con Leonardo, con Javier Arzuaga y algunos otros, de que la SOME tenía que salir de las fronteras mexicanas, ¿no? Lo logramos en un primer momento yendo a Costa Rica, estuvimos a punto de llevarlo alguna vez a Argentina, a Perú, pero creo, y además sigue por ahí el sueño peregrino de formar Salamanca, claro, cierto, precisamente ese proceso de internacionalización de la SOME, creo que también ha sido un dato, un elemento muy positivo de lo que sigue siendo todavía el reto de, todavía por ahí está la idea de formar una sociedad latinoamericana de estudios electorales, ¿no? Lograron ser influyentes en formar una sociedad costarricense de estudios electorales. Cuando fuimos a Costa Rica se animaron tanto los colegas de Costa Rica que eso sí fue un elemento propiciatorio para que alguien pues, viera que nosotros éramos un ejemplo a seguir y ahí está un antecedente muy valioso de lo que un proceso de esta naturaleza puede empezar a germinar para poder tener todavía una mayor densidad, un mayor intercambio, una mayor capacidad de estar en los debates donde debemos estar, no solamente en el ámbito mexicano, que ya ha sido de suyo resaltado de manera muy significativa por mis colegas, pero también es el reto de estar en el debate regional, en el debate internacional, y yo creo que este rejuvenecimiento que permite una ciencia política que sigue avanzando, un dato muy importante, la SOME por un periodo muy corto de tiempo fue, antes de la creación de AMECI, fue la representante oficial de la ciencia política mexicana ante la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. O sea, fue tal el prestigio de la SOME que el Consejo Directivo de la DACIP le dio el encargo a SOME de que mientras no hubiera una Asociación Mexicana de Ciencia Política, la única instancia que reconocía o se reconocía como representante de la ciencia política mexicana fue SOME. Eso hay que decirlo, fue un dato muy importante cuando yo tuve el privilegio de ser miembro del Consejo Directivo de la CIP, que nos dieron ese encargo, a mí, a Ernesto Hernández y Morzagaray, de que formamos parte de ese Consejo Directivo, de formalizar ese proceso. Desde luego, esto habla, insisto, del reconocimiento y el conocimiento que hay de SOME fuera de nuestras fronteras. Y eso es algo que a veces es un huevo que no hemos sabido cacarear lo suficiente, pero es parte de esa historia tan rica, tan vasta, tan extensa, que nos ha identificado precisamente como una instancia lo suficientemente sólida, lo suficientemente ya consolidada en muchos otros ámbitos de lo que hemos, insisto, construido hasta hoy, y que desde luego marca precisamente parte de estos retos que necesitamos con un proceso constante de incorporación de nuevas vocaciones, de nuevos adherentes, ¿no? Que también eso, pues empezó con lo que llamamos técnicamente el programa Sub-40, ¿no? Que era una broma que teníamos con Marcela, con Angélica, Ricardo, los que estuvimos para hacia impulsar la equidad de género en la composición del Consejo. Todavía era acción afirmativa 3 y 2, que no me tocó ser 3 y 2. Hoy es una afortunada realidad que la mayoría del Consejo Directivo en tan poco tiempo ahora esté conformado mayoritariamente por compañeras. Eso yo creo que también habla de suyo, de un gran esfuerzo de concientización al interior de la organización, y que espero que entonces progresivamente este panel no sea tan de club de Toby, sino que es un panel que esperemos que a fuerza de la experiencia, incluso no solamente sea paritario, sino diverso, ¿no? O sea, también tenemos que seguir evolucionando a que muchas de esa probabilidad que destacaba Leonardo, pues sea también motivo de lo que ya incluso es la agenda de una asociación como esta. Estamos viendo migrantes, afrodescendientes, diversidad sexual, toda una serie de nuevos temas de frontera que se suman a los temas convencionales como el estudio de los partidos, de las instituciones electorales, de las condiciones en las cuales efectivamente se da la participación ciudadana,
pero esta transversalidad, esta ruta que también ha diversificado enormemente a esta asociación, pues yo creo que el suyo es una de sus grandes fortalezas, pero también uno de sus grandes retos para poder seguirlo llevando con la mayor armonía y el mayor equilibrio posible. Voy a cerrar, ¿no?, con una última idea, ¿no?, que de alguna manera es muy importante, ¿no? La evocación de los compañeros y compañeras que también han dejado de estar con nosotros. Yo llegué a SUME por la insistencia permanente de Gustavo Emeros, ¿no? Otro gran, siempre me emociona pensar en Gustavo. Pero bueno, creo que en buena medida Gustavo, que es otro de nuestros estudios honorarios, me hubiera encantado estar aquí. Y bueno, ciertamente es algo que no puedo dejar de pensar en ese gran amigo y colega, pero sin duda presenta muchos otros, ¿no? Como Juan Molinar, como muchos de los que también tomaron rumbo en este viaje impresionante y emocionante que ha sido pensar que la SUME nos ha identificado y nos ha dado una razón de ser y sentido. Y bueno, sin lugar a dudas, esto de pensar que cada año hay esta emoción, esta expectativa de juntarnos, de reunirnos, pues es lo que hace grande a una identidad. Y esa identidad creo que ha sido la identidad de esta asociación y de lo que yo espero todavía. Espero que la vida me dé muchos más elementos para poder conmemorar esos 60 años o al menos los 50 y seguir pensando que somos un gran colectivo de mujeres, de hombres, de que estamos pensando en que este país puede tener una democracia de calidad a través de lo que podemos estudiar y podemos hacer justamente con y al lado de los partidos, con y al lado de las instituciones electorales, pero sobre todo con y al lado de los ciudadanos y ciudadanas que a través de nosotros también pueden tener una voz y un espacio para hacerse escuchar y tener un mejor país. Muchas gracias. Es un honor y un privilegio tenerlos a todos reunidos aquí en esta mesa. Voy a ser muy breve porque tenemos ahora una conferencia que llegar, pero a nombre de mis compañeros del Consejo Directivo, especialmente a nombre y representación de la presidenta Angélica Casarín Martínez, agradezco a todos ustedes por las reflexiones sobre la aportación de la SUME a los estudios de los fenómenos electorales y sobre todo de esta institución que tanto ha aportado al desarrollo de la democracia del país. Muchas gracias. Me voy a permitir entregarles unas constancias y unos reconocimientos de su participación al doctor Leonardo Valdés, al doctor Mario Rivera Velázquez, al doctor Pablo Javier Pescara Chávez, al doctor Víctor Alarcón Murillo y a la doctora Silvia González, moderadora de la misma. Gracias.